En este video analizaremos qué es la función de densidad o también llamada función de densidad de probabilidad. Esta función permite determinar la probabilidad de que, por ejemplo, una cierta variable aleatoria continua, en este caso x, tome algún valor de un cierto intervalo, por ejemplo, de un intervalo AB. Entonces, gráficamente, si esta curva de color rojo, por ejemplo, representa la función de densidad, en este caso f de x, podríamos decir que la probabilidad de que la variable aleatoria alcance determinados valores dentro del intervalo AB correspondería gráficamente al área bajo la curva de la función de densidad. Es decir, algebraicamente deberíamos calcular la integral de la función dentro del intervalo AB. Entonces la integral de la función de densidad corresponde a la probabilidad de que la variable aleatoria alcance determinados valores dentro del intervalo. Ahora bien, podríamos mencionar que existen ciertas propiedades básicas que debe cumplir toda función de densidad. Por ejemplo, en primer lugar, esta función debe cumplir la condición de que debe ser positiva, es decir, mayor o igual que 0, para todos los valores de la variable aleatoria x. Y también por otro lado podríamos decir que la integral de todo el dominio de la función, es decir, desde menos infinito hasta infinito positivo, debe ser equivalente a 1, ya que como sabemos esta es la máxima probabilidad de que ocurra un suceso. Y también podríamos añadir una tercera propiedad o característica importante que debe cumplir toda función de densidad, es que la probabilidad de que la variable aleatoria tome algún valor del intervalo AB corresponde a la integral de la función de densidad para ese intervalo, es decir, lo que habíamos mencionado en un principio. Y también podríamos añadirle en este caso que esto sería equivalente a evaluar la expresión integrada en el límite superior e inferior y hacer la diferencia entre estas dos expresiones. Veamos ahora entonces un ejemplo. Se menciona que el tamaño de cierto pez sigue una variable aleatoria con función de densidad f de x igual a x partido en 16, cuando x está en el intervalo de 2 a 6 y por otro lado 0 cuando corresponde a otro lugar. Entonces, analicemos esta función. Podríamos decir que esta función cumple con las propiedades que ya habíamos mencionado de una función de densidad. En primer lugar, habíamos dicho que toda función de densidad debe ser positiva para todos los valores que toma la variable. En este caso, ¿podríamos decir que es positiva? Bueno, podríamos decir que sí, ya que la variable toma solo valores positivos, es decir, en este caso, desde 2 hasta 6. Ahora bien, en segundo lugar, como habíamos mencionado, cumple con la condición de que la integral para todo el dominio de la función es igual a 1. Bueno, si calculamos la integral para todo el dominio de la función, en este caso que va desde 2 hasta 6, podremos comprobar si efectivamente se cumple esta condición. Entonces, lo que podemos hacer en primer lugar es extraer la fracción del integrando para poder calcular más fácilmente la integral. Entonces quedaría un 16avo como factor de la integral. Y si recordamos, para integrar un monomio, lo que se debe hacer es sumar una unidad al exponente de este, es decir, en este caso quedaría x al cuadrado, ya que x tiene solamente exponente 1. Y también el exponente queda como denominador del monomio. Y entonces esto tenemos que evaluarlo desde 2 hasta 6. Ahora, por lo tanto, si resolvemos el producto, nos quedaría un 32avo de x al cuadrado, expresión que tendremos que evaluar desde 2 hasta 6. Por lo tanto, finalmente si evaluamos en los límites del intervalo, es decir, en 6 y 2, nos quedaría de la siguiente manera: un 32avo como factor de, en primer lugar, el límite superior y menos el límite inferior, que era 2. Y si resolvemos esto, 6 al cuadrado serían 36 y 36 menos 4 son 32. Por lo tanto nos quedaría 32 partido en 32,
lo que sabemos que es equivalente a 1. Por lo tanto, podríamos decir que la función también cumple con la segunda condición de que la integral para todo el dominio de esta es equivalente a 1. Y finalmente analicemos si cumple con la tercera propiedad. Para esto se menciona lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger un pez al azar, este mida entre 3 y 5 centímetros? Bueno, para calcular esta probabilidad tendremos que calcular la integral de la función de densidad desde 3 hasta 5. Entonces, como ya habíamos calculado anteriormente, al integrar la función de densidad se obtiene un 32avo de x al cuadrado. Expresión que tendremos que evaluar en 3 y 5, que son los límites del intervalo. Por lo tanto, si evaluamos esta expresión, en primer lugar, tendremos que evaluar en el extremo superior del intervalo, es decir, para x igual a 5, y luego en el extremo inferior para x igual a 3. Si resolvemos las potencias y el paréntesis, nos quedaría que 5 al cuadrado son 25, 3 al cuadrado son 9, 25 menos 9 son 16. Por lo tanto, nos quedaría 16 32avos, lo que es equivalente a 1/2 si simplificamos por 16. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de escoger un pez que mida entre 3 y 5 centímetros es de un 50%, si lo expresamos como porcentaje. Entonces, en este caso ya hemos podido aplicar también la tercera propiedad, que debe cumplir toda función de densidad. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y sigue aprendiendo en educatina.com.